Bueno, hermanos, buenos días. Quiero empezar dando gracias a Dios por este, este nuevo día, este nuevo domingo, un domingo obviamente especial, donde se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y obviamente la resurrección es clave para nuestra fe, ¿no? Y vamos a estudiar en esta mañana justamente sobre eso, porque es importante la resurrección para nosotros, y creo que ya de antemano lo sabemos, ¿verdad? Así que primero quiero saludar a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, a todos nuestros hermanos que nos están viendo, especialmente a todos los hermanos de la iglesia, a hermano Ricardo, Darling, Abigail, bueno, toda la familia, al hermano Fermín, Paulina, el Pablito, Priscilita, la Paulina chica. Un saludo para el hermano Luis Molina, la hermana Miriam, el hermano René, la hermana Lina. Un saludo para Sandro, Nicole, Maite, Madeline. Un saludo también para la hermana María Esther, para la hermana Beatriz, para la hermana Leontina. Un saludo también para el hermano Luis y la hermana Patricia. Un saludo, anoche estuve hablando con Pedro y Marcia. Un saludo para ellos también. Un saludo para Francisco, para Javiera, para la Marianita. Un saludo para la Leito, Leonor y su familia, el hermano, la Leito, el Pablo, sus niños, el hermano Iván, la hermana Verónica. Un saludo para hermano René y Lina. Bueno, un saludo para cada uno de ustedes, hermanos, para Manés y su familia, Elena y su familia. Bueno, para todos los que nos están viendo. Y también quiero dar gracias a Dios, y estábamos orando por el hermano Omar Cáceres de la Iglesia Bautista Renacer. Damos gracias a Dios por todo. Hemos estado orando por él y bueno, nos gozamos con su recuperación. Y de verdad Dios es fiel y agradecemos al Señor por lo que Él hace, ¿verdad? El Señor ha resucitado.
Entonces para Él nada es imposible. Y también queremos hacer llegar un saludo a todos los hermanos que nos ven de aquí en Santiago. Eh, hay hermanos que nos ven de diferentes lugares, hermanos en Copiapó, en Iquique, diferentes lugares que nos ven. Un saludo para cada uno de ustedes, un saludo para los hermanos en Perú. Hay hermanos en Perú que nos están viendo y damos gracias a Dios por cada uno de ellos. También un saludo para hermanos en Estados Unidos y en otros países que nos ven. Y también oramos por nuestros misioneros, ¿no? Sabemos perfectamente que esta situación de pandemia ha causado muchos problemas, aparte de problemas de salud, también problemas económicos. Y tenemos que orar por nuestros misioneros, especialmente aquellos que están en la ventana 1040. Oremos por la hermana Ruth Peña, ella está en Tailandia, entonces necesitamos orar bastante por ella, por Renzo Zúñiga, que se encuentra en Marruecos. Entonces, un saludo para cada uno de ustedes y muchísimas bendiciones. Muy bien, y también reiteramos los consejos que tenemos como cristianos. Aparte de ser cristianos, o sea, somos ciudadanos, ¿no? Y la Biblia nos habla claramente en Romanos capítulo 13 cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Nosotros como cristianos primero tenemos deberes, después vienen los derechos. En el mundo primero son los derechos y nunca hay deberes. Entonces nosotros como nuestros deberes son primero ser la luz y la sal de la tierra, que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, o sea, tener buen testimonio. Y eso implica, evidentemente, respetar a las autoridades. Una vez más, reitero, podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero a nosotros no nos corresponde ponernos en el lugar de críticos, porque esa es la posición más fácil. A nosotros lo que nos corresponde es obedecerles y orar por ellos, porque ellos son seres humanos, como usted y yo, tienen muchas limitaciones, muchos errores, tienen familia, y en esta situación que es muy complicada, lo que más necesitan ellos es apoyo y oración. Entonces, en ese sentido, oremos por ellos y las disposiciones que ellos dispongan, nosotros tenemos que acatarla. Y obviamente tenemos que tratar de no salir, tratar de no ir a lugares donde hay mucha gente y también lavarnos las manos y cuidarnos, ¿verdad? Y también nuestro deber como creyente, ya sabemos, este es el tiempo en que más debemos enfatizar en la oración. Y de hecho nosotros como iglesia todas las noches a las 10 de la noche estamos orando. Hoy día acuérdense que la oración, el texto guía para orar es el Salmo capítulo 18 del versículo 31 para adelante, ¿verdad? Entonces, y también otro deber como creyente es leer la Biblia, estudiar la Biblia. La Biblia no es cualquier libro. Acuérdense que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque cuando uno lee la palabra de Dios, ¿quién es el maestro que se sienta al lado? El Espíritu Santo. Juan capítulo 16, lo que nos dice, nos mostró el Señor Jesucristo. Así que es el tiempo de orar, leer, estudiar la Biblia y de testificar a otros. Todos nosotros tenemos amigos, todos nosotros tenemos familiares, compañeros de trabajo, qué sé yo. Hoy es el tiempo en que esas personas están más sensibles, más abiertos al Evangelio, y así que tu papel, hermano y hermana, es hablarles de Cristo, testifícales de Cristo. No tienes que saber de teología para hablarles de Cristo. Con el simple hecho de decirle, el Señor Jesús, Dios vino del cielo, tomó forma humana, fue crucificado por nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado, al tercer día resucitó y hoy día está a la diestra de Dios y pronto viene. Entonces ese es el evangelio que hay que compartir a las personas, ¿verdad? Luego también tenemos nuestros deberes como padres, como esposos. Ya sabemos que es el tiempo en que nosotros tenemos que pasar junto a la familia, un tiempo de calidad y siendo ejemplo especialmente para nuestros hijos, porque ya hemos hablado de esto hasta la saciedad, que el primer principio de enseñanza es el ejemplo.
Entonces ellos aprenden más con el ejemplo que con lo que nosotros podemos decirles. O nuestros hechos deben corroborar nuestras palabras, ¿verdad? Muy bien. Y también en cuanto a los avisos, no se olviden, hoy día estamos empezando a las 10:30, ¿verdad? A las 8:30 tenemos un estudio bíblico, el martes a las 8:30 y el jueves a las 8:30 de la tarde. Y también los deberes para los miembros de la Iglesia Bautista Victoria, ya sabemos lo que nos corresponde hacer. Así que tengo entendido que hoy día en la tarde la hermana Paulina va a estar en la iglesia. Así que los que saben lo que deben hacer, acérquense a la iglesia y denle a ella lo que corresponde, ¿verdad? Entonces eso. Y también esta noche, como reitero una vez más, es el 10 de la noche, la oración de la iglesia. Todas las noches, no se olviden, hermanos, todas las noches, a las 10 es el tiempo de oración. Muy bien, vamos a entonces leer varios pasajes de la Biblia y luego hablar acerca de la importancia de la resurrección. ¿Por qué la resurrección es importante? Porque es clave para nuestra fe. El apóstol Pablo decía que si nosotros esperamos a Cristo en esta vida, nuestra fe en realidad no tiene sentido, ¿verdad? Somos los más dignos de conmiseración. Pero vamos a leer en San Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12, habla así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Había resucitado, ¿no? No está aquí, sino que ha resucitado. El versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Verdad? Entonces, ahí está relatando acerca de la resurrección, ¿no? Y podemos ver, no sé, un pasaje, y obviamente también habla de la resurrección en el Evangelio de San Juan, de San Marcos, de San Mateo. Pero hay un pasaje muy importante sobre la resurrección también, primero a los Corintios capítulo 15, donde nos habla sobre la importancia de la resurrección. Vamos a leer todo el capítulo 15 de primero a los Corintios, y luego vamos a ver las razones por qué la resurrección del Señor es importante para nosotros como cristianos. Dice acá: además os declaro, hermanos, estamos en 1 Corintios 15, para los que quieren tomar notas o para los que quieren seguir este mensaje. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor Jesús, el hermano de madre. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Quien está escribiendo esto es el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice el versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces ahí está, pero Cristo sí ha resucitado, eso es lo que está diciendo. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, escuche esto, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Versículo 20 de 1 Corintios 15 dice, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Enfático. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte por su pecado, pero por Cristo entró la resurrección de todos aquellos que han aceptado a Él como Salvador personal. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de que Cristo es el que resucitó en el arrebatamiento. Los que han muerto, los cristianos que han muerto van a resucitar primero y luego nosotros seremos transformados, ¿verdad? Muy bien, y dice en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si es que los muertos no resucitan, nada tiene sentido. Pero todo cobra sentido porque Cristo resucitó. Versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes.
Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de las celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento, obviamente, que hablamos el otro día, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Os bendita la palabra del Señor. Entonces aquí está dando la importancia. El Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar. Y está hablando que la resurrección es tan importante, porque si no hubiera resurrección, entonces vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración, o sea, los más dignos de compasión. O sea, seríamos menospreciables. Pero dice, pero Cristo resucitó, por lo tanto nosotros tenemos la victoria. Y es importante. Y si Cristo resucitó, entonces eso quiere decir que los hermanos en Cristo van a resucitar. Si Cristo resucitó, quiere decir que va a haber arrebatamiento. Entonces, por eso es importante esto de la resurrección. Entonces, se supone que hoy día es el primer día de la semana, es el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Entonces, ya hemos hablado acerca de esto y quiero que en esta mañana hablemos entonces de la importancia de la resurrección, ¿verdad? Ya hemos visto ya los pasajes en Lucas y también el pasaje acá en Primera a los Corintios. Así que los invito a orar. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por esta mañana. Agradecemos sus bendiciones. Gracias, Señor, porque has resucitado, Señor. Tú viniste desde el cielo, tomaste cuerpo de hombre, Señor. Te humillaste hasta la muerte y muerte en la cruz, como dice Filipenses capítulo 2, 5 al 11, Señor. Pero luego resucitaste, Padre Celestial, y por lo tanto, Señor, sabemos que fuiste al cielo, ahora estás sentado a la diestra del Padre, vuelves pronto, Señor, y van a resucitar primero nuestros hermanos en Cristo y luego nosotros seremos transformados, arrebatados contigo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por lo tanto sabemos, Señor, que lo que predicamos es la verdad, es lo que tú hiciste, Señor, y gracias a ello podemos tener vida eterna. Te agradecemos por ser bueno con nosotros y te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Gracias te damos por todo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces
Veamos algunas razones por qué la resurrección es importante entonces. Primero, si no hubiera resurrección, entonces no habría salvación. La resurrección es importante porque significa que nosotros hemos sido justificados ante Dios. Entonces, para sustentar esto, podemos ver un pasaje, por ejemplo, y vamos a ver varios pasajes acá en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25, cuando dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado por nuestras transgresiones? El Señor Jesús, ¿no? Fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, quiere decir eso. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Entonces el capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces ahí está. Una de las razones por qué es importante la resurrección es porque la resurrección implica que nosotros hemos sido justificados, ¿verdad? Entonces, hemos sido justificados, dice, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces, si nosotros viéramos algunos pasajes para entender qué significa eso de transgresiones, podemos ver, por ejemplo, Efesios 2:3, que dice, antes de ser justificados, ¿qué éramos nosotros? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3, vamos a leer, y Él os dio vida a vosotros. Dice, ¿quién nos dio vida a nosotros? Cristo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ve? Antes de ser justificados, ¿qué éramos? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, la resurrección es importante porque implica que somos justificados ante Dios, ¿verdad? Y muy bien, podemos ver más versículos acerca de nuestra condición antes de ser justificados. Por ejemplo, en Isaías 59:2, que dice que vuestros delitos o vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios. Entonces, si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, entonces no podríamos alcanzar obviamente la salvación. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo crucificó nuestros pecados en la cruz y luego resucitó, entonces nos justificó. Pero también otra razón por qué la resurrección es importante es porque con la resurrección Jesús venció la muerte, ¿verdad? Venció la muerte. Por ejemplo, si vemos en 1 Corintios, ya hemos leído 1 Corintios capítulo 15, pero algunos versículos, por ejemplo, versículos 55 al 57, cuando dice, está hablando, ya hemos leído todo de la resurrección, la importancia de la resurrección, que Él ha resucitado al tercer día y que, ¿cómo se llama? El Evangelio es completo cuando predicamos la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Versículo 55 empieza a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está haciendo la pregunta. ¿Dónde? Ya ha sido vencido lo que está diciendo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, la resurrección que hizo Cristo venció la muerte. ¿Entiende? Venció la muerte. Muy bien. Otra razón por qué es importante la resurrección es que también por medio de la resurrección nos damos cuenta que estamos unidos con Cristo, ¿no? Y eso podemos ver, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 4,
versículo 14, segunda a los Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, ¿verdad? Entonces, la resurrección también es importante porque nos muestra que estamos unidos con el Señor Jesucristo, estamos unidos por la fe, ¿entiendes? O sea, Dios obviamente ya no mira, ya no nos mira a nosotros en nuestros pecados, sino ya nos mira a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y esta unión obviamente es posible a través de la resurrección del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Otra razón por qué la resurrección es importante es porque esto confirma la verdad de las Escrituras. O sea, todas las, ¿cómo se llama? Todas las profecías que en las Escrituras habían en el Antiguo Testamento, 750 años antes de que Cristo viniera, se cumplieron. Entonces están dando la autoridad a las Escrituras. Y por ejemplo, si nosotros viésemos a Isaías capítulo 53, por ejemplo, Isaías capítulo 53, vamos viendo, entonces la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, Isaías capítulo 53, por ejemplo, si pudiésemos ver algunos versículos, no, voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, en el 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí vemos 750 años antes de la crucifixión, hay una descripción detallada de lo que él iba a padecer en la cruz del Calvario. Él iba a ser sepultado y obviamente él iba a resucitar. Entonces, la resurrección de Cristo, ¿qué está haciendo? Está autenticando, está dando autoridad, está confirmando la verdad de las Escrituras. Y si seguimos leyendo el versículo, por ejemplo, versículo 6, cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Está hablando de la resurrección. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces ahí está. 750 años antes de que él fuera crucificado, vemos una descripción detallada de lo que él iba a hacer, o sea, de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Entonces, como les vuelvo a reiterar, la importancia de la resurrección, ¿qué está haciendo? Está confirmando la verdad de las Escrituras, la verdad del Antiguo Testamento. Por eso les decía, el libro que tenemos nosotros, la Biblia, es un libro vivo, no es como cualquier otro libro. Y también hay otro pasaje, por ejemplo, como el Salmo capítulo 16. Bueno, hay muchos pasajes, pero solamente quiero destacar estos dos pasajes
El otro sería el Salmo capítulo 16, que quiero que, que voy a leer también el Salmo capítulo 16, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Salmo capítulo 16. Ahí dice la palabra de Dios: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mira lo que dice el Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está hablando acá Jesús? Entonces, Dios no permitió que se quedara su alma en el Seol, ni que él vea corrupción. Dios al tercer día lo resucitó. Entonces acá encontramos siglos antes, casi 1000 años antes, que estamos viendo que las escrituras ya estaban afirmando que un día el Mesías resucitaría, ¿verdad? Entonces en el versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿verdad? Entonces estamos viendo, ¿ve? Otra razón porque la resurrección de Jesús es importante, es que confirma la veracidad de las escrituras. Y bueno, seguimos viendo también la resurrección de Jesús también prueba que el evangelio es verdadero. ¿Da cuenta? O sea, nosotros no predicamos cualquier cosa. No estamos predicando una doctrina de hombres, no estamos enseñando o predicando una filosofía. Estamos predicando la verdad de Dios. Estamos predicando lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros predicamos. Estamos anunciando el Evangelio desde hace 2000 años, ¿verdad? Y esto es fundamental, porque de esto depende la salvación de las personas. ¿Da cuenta? Entonces, eso también nos hace entender la enorme responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, cuando entendemos esto, ya llegamos a la conclusión que no tenemos que jugar con esto. Acá no se trata de nuestros intereses. Aquí no se trata de lo que me parece a mí, de lo que me gusta a mí. Aquí de lo que se trata es de la salvación de las personas. ¿Entiende? Entonces, primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, dice: además os declaro, el apóstol Pablo, escribiendo, hablando ahí a los hermanos en Corinto, ¿no? Porque en Corinto sabemos que era una iglesia súper carnal. Ellos estaban discutiendo en tonteras, como ahora hay muchas iglesias o muchos hermanos que empiezan a debatir y discutir solamente en tonteras, ¿verdad? Piensan que ellos son más importantes que Dios. Dice acá: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, conforme a Isaías 53. Ahí estaba diciendo, conforme al Salmo capítulo 16. Y que fue sepultado y que resucitó. Ojo, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está. Entonces, la resurrección de Dios, la resurrección de Cristo, ¿qué está probando? Que el Evangelio es verdadero. ¿Entiende? Porque si no hubiera resurrección, como dice el apóstol Pablo, versículos más adelante, seríamos los más dignos de conmiseración, o sea, los más dignos de compasión. O sea, dirían: estos tontos predican una tontera. No, nosotros, la diferencia con nuestra doctrina y con las doctrinas de todos los mundanos, de todos los grandes filósofos, de todos los grandes escritores, ¿cuál es? Es que nuestro Cristo, Él resucitó, Él está vivo. La doctrina de otros
como del ateísmo, del humanismo, del racionalismo, son doctrinas muertas, son doctrinas de hombres, son doctrinas que no cambian a nadie, son doctrinas que solamente llenan el corazón de amargura y de odio, de menosprecio y de intelectualismo sin sentido. Pero esta doctrina, el Evangelio, da la vida eterna. Pero por el apóstol Pablo, por algo decía en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque el Evangelio es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Dice el poder, el dínamo, la dinamita de Dios. ¿Y qué hace? Explota, cambia a las personas. Cuando uno acepta a Jesús como Salvador personal, su vida cambia absoluta, total y completamente. Ahora, hay muchas personas que escuchan el Evangelio y no cambian. Bueno, porque nunca han aceptado a Cristo como Salvador personal y siguen en su mismo lodo, siguen en su misma suciedad. Pero cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, obviamente cambia. Entonces, la resurrección de Cristo, que nos está mostrando que el Evangelio es verdadero. La resurrección es parte fundamental del Evangelio, ¿verdad? Muy bien, otra razón también porque la resurrección es importante es porque la resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios o que Jesús es Dios. En el libro a los Romanos se conoce como la catedral de las Escrituras, ¿verdad? O sea, el libro de los Romanos, uno de los libros más preciosos, un libro favorito para muchos cristianos. Muy bien, Romanos capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 4, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y mira lo que dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta entonces? ¿Qué está probando la resurrección? Que él era Hijo de Dios. Cuando él vino a la tierra en aquel entonces, hace 2000 años, empezó a predicar entre los judíos. Él decía que yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios. Y los judíos que lo querían crucificar por ello, porque decir Hijo de Dios significaba ser Dios para ellos. ¿Entendían eso? Entonces lo querían apedrear. Y bueno, al final lo crucifican. Entonces se confirma lo que él dijo que era Hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó. O sea, lo que está diciendo el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 16, una vez más, quiero reiterar, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, una vez más reitero en esta parte, la resurrección, la importancia de la resurrección, es que la resurrección está mostrando que Cristo es el Hijo de Dios o que Cristo es Dios. Es alguien único, es alguien especial. Entonces, eso es algo que necesitamos entender. Otra razón por la cual la resurrección es importante también es porque significa que Dios obviamente va a derramar o va a sellar a los que creen con su Espíritu Santo. Podemos ver varios versículos, pero veamos en Hechos capítulo 2, versículo 33. Hechos, vamos al libro de Hechos. Hechos 2, desde el versículo 29 vamos a leer con ese, varones hermanos, si os puede decir libremente, aquí está predicando el apóstol Pedro, obviamente, es una de las predicaciones más bíblicas que encontramos, una exposición bíblica que él está haciendo aquí, toma las escrituras y las declara, él, ¿entiende? Entonces,
Dice, varones hermanos, si os puedo decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Entonces, la resurrección, ¿qué ha hecho? Ha hecho que el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Claro, eso es lo que justamente él decía. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Más si me fuera, el Consolador vendría. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces, cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, ¿qué pasa? Él nos sella con su Espíritu Santo. Y obviamente el pasaje más claro respecto a esto está en Efesios 1, 13 y 14, cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, Él ha resucitado, entonces nos sella con su Espíritu Santo. Y ese sello es la palabra arras, quiere decir que es garantía de que nosotros somos salvos. O sea, de que cuando venga el arrebatamiento, nosotros vamos a ser llevados con Él. Entonces, ¿cómo nos va a identificar? Por el sello que tenemos. Ese sello implica propiedad, que somos propiedad de Cristo. Entonces, la resurrección de Cristo significa que Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Muy bien, y vamos a ver también otra razón por qué la resurrección de Jesús es importante, es porque Jesús nos da una esperanza viva, ¿entiende? Entonces, nosotros no estamos esperando por esperar. La Biblia no es como esos poemas muertos. Hay poemas que son bonitos, hay libros que son bonitos. O sea, uno puede leer, por ejemplo, los libros de quién. Yo estaba leyendo hace poco de, ¿cómo se llama? De este escritor colombiano. ¿Cómo se llama, Amandita, el escritor colombiano que nos gusta mucho? Gabriel García Márquez. Por ejemplo, tiene libro. El otro día estaba leyendo un libro, El general en su laberinto, por ejemplo. Muy bonito, bacán ese libro. Me gustó. Pero es un libro muerto, ¿me entiende? Y de hecho, otro libro que estaba leyendo, El general no tiene quien le escriba, y otros libros que yo estaba leyendo, y a veces son tan, en lugar de crear en ti algo de gozo, crea en ti, más bien son depresivos, ¿verdad? En cambio, la palabra de Dios tiene mensajes de esperanza y de esperanza viva, y de eso es lo que, por ejemplo, podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4, cuando dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ojo, una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? El arrebatamiento. Estamos esperando que Él venga. Esa es la bendita esperanza de nosotros, ¿verdad? Dice versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, acuérdense cuando en San Juan 14, 1 al 3, cuando decía, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Que yo voy al cielo, a parafrasear, yo voy al cielo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar ello y luego voy a venir y los voy a llevar.
¿entiende? Y en Tito 1:13 que dice, estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿entiende? Entonces por lo tanto la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva, ¿entiende? Como dice el apóstol Pablo, nosotros no creemos cualquier cosa, sino la resurrección es un evento que ocurrió y por lo tanto nuestra fe es una fe viva, es una fe diferente, es una fe en Dios, en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, otra razón por que la resurrección también es importante es que significa, obviamente, que si morimos, vamos a resucitar con Él, ¿verdad? Hay varios pasajes, pero yo solamente quiero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, por ejemplo. ¿Cuál es? 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, el primero en resucitar para nunca más volver a morir, ¿quién es? Cristo. Entonces, si dice primicias, quiere decir que también otros van a resucitar. ¿Cuándo van a resucitar? En el arrebatamiento, dice claramente, cuando Él va a venir del cielo con trompeta de Dios, y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar así con el Señor. ¿Entiendes? Entonces, implica que vamos a resucitar, si es que la muerte nos sorprende, aunque yo estoy convencido de que la muerte no nos va a sorprender, porque estamos más cerca del arrebatamiento de lo que nos imaginamos. Y en los versículos 42 al 44, dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, entonces ahí está. Entonces dice, va a haber resurrección. O sea, la resurrección es importante. ¿Por qué? Porque significa que también nosotros vamos a resucitar. Y un pasaje más quiero citar, aunque no lo tenía anotado acá, pero voy a tratar de buscar en San Juan capítulo 11, cuando resucita obviamente a Lázaro. Y dice acá, vamos a leer, ¿dónde está? Versículo 17 para adelante. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya sabía ella de la resurrección que iba a haber en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces ahí está. Entonces, la resurrección de Cristo garantiza que los creyentes en Él van a resucitar también, ¿verdad? Y también otra razón por que la resurrección es importante es porque significa que Él juzgará al mundo con justicia, ¿verdad? Entonces podemos ver muchos pasajes al respecto. Por ejemplo, en Hechos 17, vamos a ver solamente ese pasaje, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Vamos a ver que Él obviamente va a juzgar. Y de hecho en el Evangelio de San Juan, cuando dice Dios que todos los juicios le ha dado al Señor, ¿verdad? Hechos 17, 30 al 31, dice ahí, desde el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ahí está. ¿Y quién es ese varón que va a juzgar todo? Aquel varón que ha resucitado, aquel varón a quien le ha dado vida de los muertos. ¿Quién es ese Jesús? ¿Verdad? Ya podemos ver los juicios, ¿quién los ejecuta? Juicio final, Apocalipsis 20. ¿Quién está sentado en el trono ahí en ese día del juicio final? El Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, cuán importante es la resurrección para nosotros. Hemos visto entonces las razones por qué la resurrección del Señor Jesús es importante. Entonces, una vez más reitero, y voy a terminar con este pasaje que voy a leer. Dice, capítulo 15, versículos 18 para adelante. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo, no, del 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Da cuenta? Entonces Cristo ha resucitado. Entonces nuestra fe no es una fe tonta, no es una fe vana, no es una fe muerta, es una fe viva. ¿Entiendes? Está basado en Dios mismo. Jesucristo es Dios, por eso resucitó. ¿Entiendes? Entonces, si Él resucitó, está vivo, está ahora sentado a la diestra del Padre, dice las Escrituras, y que pronto va a volver. Entonces, cobra sentido de que hay razón, que es un privilegio servirle. No estamos sirviendo a una doctrina de hombres, una doctrina tonta, estamos sirviendo a un Dios vivo. ¿Entiende? El hecho de que yo esté predicando acá, eso significa, no estoy declarando lo que yo creo, estoy declarando lo que dicen las Escrituras. Si alguien no está de acuerdo con lo que digo, ese es su problema, no el mío. ¿Entiende? Entonces, y si usted está escuchando en esta mañana y todavía no ha aceptado a Jesús como Salvador personal, hoy es el tiempo, hoy es el día en que usted debe poner su fe en Jesús. Y usted, hermano, que tal vez está alejado de las cosas del Señor, hoy es el día en que usted tiene que arreglar su vida, ponerse a cuentas con el Señor. ¿Se da cuenta? Muchos de nosotros, a veces en nuestra propia jactancia, algunos en su jactancia intelectual, otros los incrédulos de qué desean antes de que llegue la pandemia. Y ahora la pandemia, ¿dónde los tiene? Los tiene entre la espada y la pared. Muchos están con la cola entre las piernas en sus casas, pero sabe que es tiempo de arrepentirse, es tiempo de recibir a Cristo como Salvador personal. Y para usted, hermano y hermana, es tiempo de que nosotros, si es que pasa esta pandemia, cambiemos de punto de vista. No seamos los mismos de siempre, sino seamos diferentes. Así que vamos a orar y les invito a que me acompañen en oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú resucitaste, Señor, y gracias a ello nosotros tenemos vida eterna. Gracias a ello, Señor, nosotros somos salvos. Y gracias también, Padre, te damos porque tú sigues dando oportunidad a todas las personas en todas partes del mundo para que te acepten a ti como su Salvador personal. Bendice, Señor, este tiempo y la honra y la gloria sea únicamente para ti. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, otra vez nos juntamos a las 8:30 de la noche. Y no se olviden, hermanos, de ir esta tarde, entre las 3 y las 4, a la iglesia. Entonces, ahí va a estar la hermana Paulina. Muy bien. Bendiciones. Un saludo para cada uno de ustedes. Nos vemos a las 8:30 de la noche.